Vamos a hacer un bloque económico, enseguida vamos a hablar con el economista José Simonella, pero quiero saludar a Luis Macario, al presidente de la Unión Industrial de Córdoba. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Petete, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, Milei se autofelicitó por la baja de la inflación, elogió al ministro de Economía y anunció el gobierno una apertura de importaciones para productos de la canasta básica con el objetivo de que bajen los precios. ¿Qué puede llegar a suceder y cómo han tomado fundamentalmente las pymes alimenticias y las empresas alimenticias esta decisión del gobierno? Mira, como Unión Industrial de Córdoba, nosotros estamos de acuerdo con la integración al mundo, ¿no? Y en realidad es uno de los ejes principales que tenemos es la internacionalización de la empresa. Ahora, la integración al mundo que nosotros planteamos debe ser inteligente. ¿Esto qué implica? Que las condiciones de apertura deben ser sobre la base de no estar dando privilegios o condiciones más ventajosas a las importaciones, como es este caso, que se da con respecto a los plazos de pago. No nos olvidemos que estamos todavía con un cepo. Las importaciones para el común de los mortales de los industriales argentinos se tienen que pagar a 30, 60, 90 y 120 días, y acá se está anunciando una especie de fast track para la importación de productos terminados a 30 días. Por eso nosotros estamos planteando que primero debería empezarse por la liberación de las importaciones de las materias primas o de los insumos necesarios. El planteo también es que existen distorsiones en los precios y eso es innegable que es así, pero la consecuencia, eso es consecuencia definitivamente de los altos niveles de inflación, que a pesar de que, como vos decís, se festeja un índice, una caída en el índice de inflación en este mes 13,2, la inflación anual es del 276% anual. Y entonces los empresarios, yo no diría que es especulación, pero tratan de tener una cobertura para ver a qué niveles de precios pueden recuperar y reponer la mercadería. Hay un desfasaje, seguramente todavía no está el índice de precio mayorista porque se publica con posterioridad con relación a los precios minoristas, que es el índice que se ha informado ahora, con lo cual nosotros creemos que por ahí el gobierno está teniendo un error de diagnóstico. Y lo que es más importante, me parece a mí que no hay que confundir, porque la inflación, que es la causa de la distorsión de estos precios y la distorsión de precios relativos que hay en la economía, no la genera la industria, la genera el Estado con su mala administración. No podemos decir que es culpa de Milei, porque venimos con problemas ya desde hace bastante tiempo basados en el déficit fiscal. Pero cuando uno escucha de que son los empresarios o los industriales, especuladores o los comerciantes, y a mí me parece mucho al discurso que tenía el anterior gobierno, ¿no? La causa de la inflación y la distorsión de los precios está generada por el déficit fiscal y la impresión por demás que ha hecho el Estado. Ahora, eso se está tratando de corregir e indudablemente eso va a llevar a un tiempo. Lo que yo creo es que el gobierno está tratando de acelerar todo lo que puede esos tiempos para tratar de poder mostrar logros que le hace falta desde el punto de vista político, ¿no? Ahora, las empresas argentinas están en condiciones de competir frente a lo que propone Milei, una apertura indiscriminada. ¿No estamos en presencia de una suerte de menemismo tardío? Bueno, yo por eso insisto, nosotros creemos en la integración en el mundo. Ahora, esa integración no puede ser una apertura de importaciones boba, digamos. Tenemos que ser inteligentes cuando abrimos las importaciones. Y para eso también tenemos que tener condiciones igualitarias con respecto a la competencia. En el tema específico de alimentos, PTT, yo te diría que en condiciones normales, Argentina puede competir con cualquier país del mundo.
Pero bueno, necesitamos tener condiciones más o menos similares. O sea, en el exterior no se aplica un impuesto al cheque. En el exterior no hay tasas de inflación, tasas de interés a los niveles que hay acá. O hay crédito, porque en Argentina hemos asistido a un escenario donde todo el crédito que podía existir se lo llevaba el gobierno justamente por esa mala administración que te mencionaba antes, ¿no? Entonces, y podríamos enumerarlo. Lo que nosotros decimos, bueno, podemos integrarnos, habrá que definir también cuál es el nivel de apertura, cuáles son los sectores que pueden ser más sensibles, y de qué manera vamos a trabajar, pero no de una manera indiscriminada y abierto como si nosotros estuviéramos en el mejor del mundo. Luis, gracias. Sí. Simplemente que esto no se refiere, o sea, cuando nosotros estamos hablando de que hay que liberar la importación de las materias primas, nosotros no nos referimos únicamente al tema de alimentos, estamos refiriéndonos al conjunto de la economía. Hay otros sectores que son más allá del alimenticio y por eso remarcamos que lo importante es que se libere el ingreso de materias primas primero y antes de que se autorice la posibilidad de importar productos terminados. Claro, para seguir produciendo. Exacto. Si no, es imposible. Luis, gracias por estos minutos, muy amable, ¿eh? Un gusto como siempre, ¿eh? Bueno, no, gracias a vos, Petete, que andes muy bien. Gracias. Luis Macario con nosotros, aquí en la mesa el economista José Simonella. ¿Cómo estás, José? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Petete. Bueno, José, bajó la inflación, Milei se autoelogió una vez más, dijo que ha evitado una hiperinflación. Seguimos teniendo de todos modos la inflación más alta del mundo. Ya he leído por allí que muchos hasta descreen de este número del INDEC de 3 y chirola, ¿no? Bueno, la inflación sigue siendo altísima, ¿no? Hay algunos, decimos que descreen, pero eso tiene que ver con que no es que esté mal medida la inflación. Digo, el INDEC en esta nueva etapa, ya desde hace un par de años, ha demostrado que lo hace profesionalmente. Lo que hay que entender es que el índice de precio del consumidor se calcula sobre una base de determinados bienes y servicios que están incorporados en una determinada proporción, ¿no? Hay el tanto por ciento de energía eléctrica, el tanto por ciento impacta la educación, el tanto por ciento impactan los alimentos. ¿Qué pasa? Bueno, ese impacto en esa canasta no es el que tenemos todos, cada uno tiene un impacto diferente. Por ejemplo, no es lo mismo lo que le impacta a una persona que tiene mucho consumo de energía eléctrica, el aumento de la tarifa eléctrica, que lo que le impacta a una persona que solamente vive en un departamento, un dormitorio, y que no tiene aire acondicionado, por decir un ejemplo. Entonces digo, a veces la percepción que uno tiene de su propia realidad, claro que es distinta a la de inflación, porque esto es un promedio, digamos, es una canasta, digamos, con donde están las ponderaciones en función de lo que históricamente se definió para poder comparar. Obviamente no es lo mismo el impacto que va a tener el aumento de tarifa en una heladería, ¿no? que en un negocio que venda ropa, por decir un ejemplo. Entonces digo, ahí obviamente que más cuando hay saltos tan abruptos de algunos servicios, de algunos bienes. Así que yo te diría que la inflación es altísima, ahora, más pensando que las paritarias no se terminan de cerrar. Bueno, digamos. Pusieron un piso del 14%, es demoledor para la pretensión de cualquier trabajador que quiere recuperar algo de este último trimestre, donde los han reventado a todos, ¿no? Así es, tenemos inflación en este año, en lo que va este año, del 70% y paritarias del 30% todavía no se homologan, ¿no? Entonces, claro, el consumo está muy golpeado, el nivel de actividad está muy golpeado, estamos en una recesión muy profunda. Bueno, a eso quería llegar. ¿Qué quieren hacer con la economía? Está bien, en el Excel le van a dar los números, tenemos superávit fiscal, vacunaron a los jubilados, a los laburantes, por lo menos esa es mi visión. Ahora, ¿cuándo arranca esto? Si no hay una moneda en la calle. Si vos tenés una pyme que no exportás, ¿a quién le vendés? Decime. Bueno, el ajuste hoy el gobierno decidió, bueno, hoy no, en diciembre decidió que el ancla del modelo iba a ser el ajuste fiscal. Ese ajuste fiscal se hizo hasta ahora por licuación. Esto es, le licuaste el ingreso a los jubilados, ¿por qué? Porque no le actualizaste la jubilación conforme a la inflación que tuviste. La inflación licuó los gastos
del gobierno, mejoró la recaudación en términos relativos porque la inflación te trae mejor el IVA y porque el impuesto país, como consecuencia de que se va normalizando la actividad de comercio exterior, tanto en las liquidaciones de exportación como importaciones, te va mejorando el impuesto país. Entonces, esto hace de que la recaudación mejore un poco, el gobierno por un lado licúa y por otro lado se sienta arriba de la caja. ¿Qué sientas arriba de la caja? No mandarte el incentivo docente a las provincias. ¿Lo puede hacer mucho tiempo? No. ¿Por qué? Bueno, porque la licuación no aguanta mucho tiempo más, porque la gente ya no puede comprar lo imprescindible en caso de muchas personas, y por otro lado, no puede estar sentado arriba de la caja violando una ley. En algún momento las provincias le van a ganar en la justicia y va a tener que volver a activar. Es decir, que este proceso de ajuste con licuación y sentado arriba de la caja tiene patas cortas. El gobierno necesita generar reformas estructurales del gasto público y para eso necesita consensuar tanto con la oposición como con los sectores sindicales y con los sectores productivos. Entonces, a ver, el gobierno le ha pedido esfuerzo a la gente y la gente se lo ha brindado y le ha hecho muestra de eso, ¿no? Porque con semejante ajuste todavía la parte mayoritaria de la sociedad banca al presidente. Bueno, es hora que el presidente haga un esfuerzo y se esté dispuesto a consensuar. No es mala palabra consensuar, tampoco es delictivo consensuar, al contrario, es el arte de la política. Claro, porque él lo ha definido así, ¿no? Él lo ha definido así. Entonces lo que tiene que tratar es que el gasto público de ahora en más, primero sea más equitativo, de quienes lo soportan, y segundo sea por reformas estructurales. En el mientras tanto, bueno, esta amenaza que recién hablabas con Luis Macario de decir, che, a diferencia del gobierno anterior que creía que el Estado era el que tenía que encargarse de ponerte un control de precios, este gobierno que no cree en el Estado y cree en el mercado dice, te abro la importación y compitamos. Y vos dijiste algo, ¿esto no es un menemismo tardío? Yo digo, ojo cuando vos abrís la importación, porque no tenemos las mismas condiciones de producción ni tributarias, ni laborales, ni financieras, ni de inflación que enfrentan las empresas argentinas contra las empresas del exterior. Es cierto que puede haber algunas empresas que estén o mal utilizando su poder dominante y probablemente para esas empresas debieras abrirle la importación como para que tengan que competir con un precio menor, porque hoy alimentos y higiene se consigue más barato en España que en Argentina en muchos casos, entonces con salarios completamente distintos. Pero ojo que eso es muy quirúrgico, porque si vos no sos muy cuidadoso en esa apertura que haces, podés infringirle un daño muy grande a la pyme, al entramado productivo del interior, y eso, además de inflación, además de caída del consumo y además de caída de actividad, te va a profundizar la caída de actividad y te va a aumentar el desempleo. José, ¿y qué han querido hacer con los plazos fijos? Contale a la gente. Bueno, es parte de la licuación, digamos, ¿no? Es decir, el Banco Central tiene una deuda muy grande. ¿Por qué? Porque la contrapartida de esos depósitos en plazo fijo, una partecita son préstamos que se le da a la gente, pero la gran mayoría está prestado al Banco Central. Esa deuda, que antes eran las LELIC, que ahora son los PASES, tenía una tasa de interés hasta que llegó este gobierno real positiva, es decir, superaba o alcanzaba la inflación. A partir de este gobierno decidió que además de licuarte los gastos de, la jubilación, los sueldos y demás, te iba a licuar los ahorros en pesos. Cada vez que Argentina tuvo un plan de estabilización, que yo creo que eso es lo que va a venir después, tiene un plan de licuación. El plan Bonex fue un plan de licuación. ¿Te acuerdas cuando salimos de la convertibilidad, saltó el dólar de 1 a 4 e hicieron una especificación asimétrica? El que tenía dólar le reconoció en $1.40 y el que tenía de préstamo a 1. Bueno, esos son todos procesos de licuación de los ahorristas. Este es un proceso de licuación de los ahorristas, que además tiene como objetivo tratar de que, por un lado, baje el gasto el déficit cuasi fiscal, se conoce eso por parte del Banco Central, pero por otro lado, en mi percepción, sí, tiene como objetivo que parte de eso vaya al dólar y mejore el precio del dólar que venía cayendo mucho. Si el dólar cae mucho y se le acerca los dólares libres y legales al dólar oficial, no tienen más excusas para no unificar. Pero si unifican el tipo de cambio, que vos decís, che, pero sería deseable, pierden el impuesto país. Y el impuesto país hoy no lo pueden perder porque es el segundo impuesto en recaudación. A ver, repetime esa última partecita que es muy importante. Si el dólar sigue cayendo y está, cuando vos agarrás un dólar oficial, le sumás el impuesto país, te queda casi al valor que había llegado el dólar
hace unos días. O sea, la brecha era muy chiquita, la brecha hoy es 20% y se venía achicando cuando le mete el impuesto país. Entonces digo, eso va a hacer que el gobierno no le quede más remedio que unificar el tipo de cambio. Si eso pasa, tiene que desaparecer el impuesto país. Si desaparece el impuesto país, desaparece el segundo impuesto en recaudación. Así que me parece que acá hay una pata fiscal que no muchos la ven. Yo, que soy medio desconfiado, creo que ahí también está Caputo, es muy hábil, un financista muy hábil, y por un lado, con esta baja de tasa de interés, licúa de manera importante la deuda, y por otro lado, mejora, digamos, el tipo de cambio, y de esa forma puede seguir subsistiendo el impuesto país. Y si querés, como tercera, y dentro del círculo rojo, le mejora la situación al sistema financiero. Porque la situación anterior era muy incómoda para el sistema financiero. Le obligaba a pagar 110 de tasa a los plazos fijos, pero cuando los bancos se daban vuelta, le tenían que eso quitar encaje y demás, se lo prestaban al 100. En pases, la tasa del central era 100, entonces eso hacía que los bancos perdieran plata. De esta forma ahora el Banco Central dijo, te lo bajo 80 a la tasa de política monetaria, a la que va a fijar la tasa del mercado, digamos, pero te dejo liberada la tasa de plazo fijo. Por eso es que de un día para otro los plazos fijos, digamos, los ahorristas pasaron de recibir 110 a pasar a recibir 70, 40 puntos de baja. Una baja, digamos, realmente... Esto es pianta a plazo fijo, ¿no? Y esto obviamente que dificulta la renovación de plazo fijo, por lo menos, salvo para gente que lo necesite en el corto plazo. Así que, pues digo, me parece que es una jugada fuerte, pero que hay que monitorearla, ¿no? Gracias, José, un gusto como siempre. No, muchas gracias a vos, Petro.